Hola amigos y bienvenidos de nuevo a otro tutorial en el que esta vez vamos a enseñar cómo cambiar lo que es una carcasa de una Nintendo 3DS. Antes de continuar, como siempre, mandamos el saludo a nuestros suscriptores e invitamos al resto de personas que se unan al canal. Entonces vamos a enseñar, como digo, a cambiar lo que es una carcasa de la 3DS. Como podéis ver, aquí tenemos los dos modelos. Eso es debido a que vamos a ir desmontando los dos modelos a lo largo del vídeo, pero llegará un punto en el que solo nos vamos a centrar en la XL, debido a que son muy parecidas, casi idénticas. Entonces es absurdo que sigamos desmontando las dos por igual. También hay que decir que este modelo tiene un porcentaje menor que esta de rotura en la carcasa. Normalmente en la 3DS lo que suele romperse es la pantalla superior. En este modelo, pues digamos que tiene un 90% de problemas en este lado. ¿Por qué? Porque tenemos dos ejes, uno que es, digamos, un pasador, un trozo de anillo donde pasamos los cables, y este es el que ejerce la presión, por lo tanto siempre se rompe de aquí. Entonces, para poder reparar o cambiar la carcasa tenemos dos caminos, digamos el difícil y el fácil. El difícil sería cambiar por completo la carcasa, y digo difícil ¿por qué? Porque para aquellos que hayáis desmontado por ejemplo una Nintendo DS Elite, que sepáis que desmontar una 3DS XL o la 3DS normal es un mundo totalmente diferente, es muy complicado, debido a que por ejemplo en la DS Elite, aquí por digamos uno de los ejes, pasábamos tres cables: altavoz, micro, antena wifi y cable flex de la pantalla superior. En este modelo pasamos antena wifi, pantalla, cámara trasera, delantera, y no sé si hay otro más, ahora mismo no me acuerdo, pero es un volumen muy alto de cables. Y lo tenemos que pasar por un agujerito muy pequeño. Entonces, digamos que es bastante peligroso, tiene un grado muy alto de dificultad. Luego tenemos el camino más corto y más fácil, que sería centrarnos exclusivamente en la parte que esté rota. Entonces, como podéis ver, aquí solo tenemos un trozo de carcasa, que en la XL, como podéis ver, pues se nos ha roto lo que es la carcasa intermedia. Entonces nada, lo que vamos a hacer va a ser separar lo que es la carcasa, y ahora vamos a ir desmontando los dos modelos. Le daremos la vuelta. Y aquí podemos ver que la tapa que oculta la batería, aquí tenemos dos tornillos y aquí tenemos cuatro, por lo tanto los vamos a ir quitando. Ahora, con la ayuda de un punzón o las uñas, tiramos hacia arriba y dejaremos al descubierto la batería. Y aquí lo mismo. Bien. Ahora vamos a quitar las baterías. Bueno, ahora seguiremos quitando lo que es la tornillería que sujeta a la carcasa. En la 3DS normal vamos a encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, si no me equivoco. Y en la XL vamos a encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces vamos a empezar a quitar los tornillos. Bueno, una vez quitada ya toda la tornillería, pues tocaría quitar lo que es la carcasa posterior. Entonces este punto hay que hacerlo con cuidado, porque tanto este modelo como este modelo, digamos que tenemos los cables flex que conectan los gatillos, el L y el R, a lo que es la placa, y si tiramos muy fuerte podemos cortarlos o partirlos. Entonces hay que hacerlo con cuidado. Tiraríamos hacia arriba y luego pasaríamos lo que es la carcasa hacia la parte superior. Y aquí podemos ver uno de los cables flex que se ha desconectado él solo, y aquí vemos que tenemos otro también. Si hubiésemos tirado fuerte podríamos haberlo partido de aquí. Entonces con un punzón, por ejemplo,
tiramos hacia arriba de la conexión y la quitamos. Ahora vamos con la 3DS, lo mismo, tiramos hacia arriba, pasamos hacia la parte superior y aquí tendríamos también los cable flex. Bien. Bueno, una vez tengamos ya abiertas las dos consolas, ahora vamos a señalar, digamos, las diferencias más destacadas. Básicamente son muy parecidas, pero hay algunos puntos que hay que destacar, sobre todo, por ejemplo, el slot de la memoria SD, la 3DS está aquí y la XL está aquí. Luego tendríamos el módulo Wi-Fi, la 3DS está en esta zona, con el cable que se pasa por este orificio, y está el módulo Wi-Fi de las 3DS XL, lo vemos como pasa por la parte superior. Luego, básicamente, pues podemos ver la tornillería 4 aquí, 4 aquí, tenemos el micro de la parte inferior aquí y este lo tiene aquí con su pestaña pues justamente al lado. Luego las pantallas inferiores, que sería la pantalla más la iluminación, la tenemos aquí, y en la 3DS también la tenemos en esta zona. Una diferencia también notable es la pantalla táctil. La 3DS XL está por la parte superior, que es esta de aquí, y la 3DS la tenemos justamente debajo de esta pegatina o este precinto blanco. Ahí la tenemos. El joystick lo vemos que está en el mismo sitio, el módulo Bluetooth, que sería esto de aquí, también lo tenemos en el mismo sitio, las pantallas de la parte superior y las cámaras también las tenemos en el mismo sitio, y básicamente pues yo creo que ya estaría todo. Ahora sí, vamos a centrar un momento en este modelo. Aquí, para poder quitar lo que es la placa, tendríamos que quitar la tornillería. Tenemos aquí 4 y justamente aquí veremos que tenemos otros 2. Pues hay que quitarlo y luego habrá que levantar un poquito el slot, y justamente debajo del slot tenemos otros 2 tornillos de color negro para poder quitar esta pieza de plástico, si no, no vamos a poder quitar la placa. También habrá que quitar el joystick porque tampoco nos dejaría sacar lo que es la placa, y luego ya creo que no quedaría ningún tornillo, es decir, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 debajo de la pieza, 9 y 10, y no sé si alguno más por ahí, pero bueno, eso sería un punto importante. Vamos a seguir desmontando, que ahora, claro, pues hay que, digamos, desamblar lo que son las dos mitades. Ahora vamos a quitar, por ejemplo, el Wi-Fi, que es tirando hacia arriba, y lo dejaremos en un lado. Vamos a quitar la tornillería. Daríamos el joystick. He quitado los 2 tornillos, tiramos hacia arriba, lo pasamos hacia un lado y desconectamos. Siempre hay que tener cuidado con estas pestañas, que son muy delicadas. Bien, vamos a quitar lo que es las pantallas, también con un punzón, tiramos hacia arriba de la pestaña, en este caso es al revés. Quitamos la pestaña también de las cámaras. No, faltaría desconectar lo que son las pantallas inferiores, táctil e imagen. Ahora yo creo que sí podemos sacarla. Bien, ahora pues para quitar lo que es las dos mitades vamos a tener que pasar todo esto por esta, digamos, abertura de aquí. No sé si se verá en el vídeo, aquí tenemos una especie de abertura, vamos a ir pasándola. Hay que tener cuidado, no rompamos ningún cable. Y ya lo tenemos separado. Bien,
Ahora pues tocaría pasar lo que es todo lo que son almohadillas, botones, etcétera, etcétera, pantallas, en la nueva parte de la carcasa. Como he dicho, vamos a ir por el camino más sencillo, que sería solo cambiar lo que es la parte de carcasa que está dañada. Bien, vamos a ir cambiando toda la botonera. Cuando tengamos puestos los botones, ponemos las almohadillas y así no se mueven. Seguimos con el, digamos, la parte frontal. Esta parte lleva unas pestañas que vamos a tener que ir presionando para que la parte esta de aquí la podamos sacar. Hacemos una. Otra y ahora la última. Ya lo tenemos. Quitamos esta también, que es la cruceta. Bien, ahora vamos a traspasar lo que es la pantalla. La pantalla pues vamos a despegarla poco a poco. Tener cuidado con la táctil en este punto, porque si tiramos fuerte podríamos dañarla al arrancar esta parte de aquí. Este va de la siguiente forma. Para saber cómo va la pantalla, pues veremos el cable de la táctil y aquí veremos como si fuese una especie de relieve. Pues justamente veremos que es la zona de este trozo de cable. Bien, ya lo tenemos. Vamos a poner esto. Bueno, el home, que es el que va en medio. El select. Y el start. Ahora le ponemos la almohadilla. Y ya lo tenemos. Ahora vamos con la pieza del joystick. Bien, pues yo creo que ya no queda nada. Bueno, faltaría esta pieza, que es lo del volumen.
Pues ya la tenemos preparada. Bueno, una vez ya traspasado todos los componentes de la carcasa intermedia, tocaría volver a unir las dos mitades, pero antes de continuar quiero señalar unos pequeños detalles que hemos descartado del vídeo porque se está haciendo demasiado largo. Son estos pequeños detalles que voy a señalar ahora y sobre todo lo digo para que luego no tengáis que volver a abrir la carcasa. Aquí tenemos un trocito de plástico que es el que hace iluminar cuando tenemos el wifi encendido, eso hay que colocarlo. Luego aquí tenemos la pestaña que enciende y apaga el wifi, también hay que colocarla. Y aquí tenemos otras dos piezas de plástico que son las que, digamos, inyectan la luz de cuando tenemos encendida la consola o cuando está cargando. Luego aquí en la esquina superior izquierda también tenemos otro trozo de plástico que también ilumina otro LED, y tenemos esta pieza de aquí que es muy importante, que es lo que hace de tope para que, digamos, el pasado, la bisagra, no se vaya hacia adentro. Bien, dicho esto, pues nada, ahora el siguiente paso va a ser preparar lo que es la parte superior. La parte superior tendríamos que introducir lo que es, digamos, el eje, el pasador, que es esta pieza de aquí, de forma. Primero hay que abrir lo que es la parte superior. Damos estas 4 tapas de goma, dejamos al descubierto la tornillería. Esto tendrá que estar fuera. Y ahora para abrirla pues es sencillo, ponemos un dedo aquí y otro aquí y tiramos hacia allá. Ya lo tenemos. Bien, ahora teniendo la carcasa de esta forma, vamos a pasar lo que son los cables por el hueco correspondiente. Pero antes de continuar también quiero decir una cosa: para aquellas personas que no tengan más remedio que cambiar toda la carcasa completa, claro, habría que traspasar toda esta parte. Nosotros ahora no lo vamos a hacer porque si no se va a hacer muy largo el tutorial. Entonces, si tenéis pensado cambiar la carcasa por completo, un poco más adelante vamos a subir un tutorial donde enseñamos cómo cambiar lo que es la pantalla superior de una Nintendo 3DS XL. Por lo tanto, uniendo este tutorial con la parte del otro, ahí tenemos ya por completo el tutorial para poder cambiar la carcasa. Entonces nada, vamos a continuar. Ahora, para meter los cables flex, primero vamos a introducir el más largo. Y en este punto de aquí hay que tener mucho cuidado, porque estos cables, los cables flex, son muy delicados. Entonces, cuando lo vamos a introducir por el hueco, hay que ir jugando un poquito y nunca forzarlos. Si vemos que están obstruidos, pues tiramos un poquito para atrás y luego lo intentamos de nuevo, porque si no vamos a romper, cortar lo que es el cable. Ahora seguimos con el siguiente más largo y si queremos, con la ayuda de unas pinzas, vamos llevándolos a su sitio. Y ya lo tenemos. Ahora pues, como hemos quitado lo que es el pasador, ahora lo vamos a colocar en su sitio. Lo llevaremos hasta el final y de esta forma nos dejará introducirlo en el hueco. Ahora tendremos que empujar, como hemos quitado la tapa trasera de lo que es la parte superior, pues desde este punto introducimos hacia adentro. Y así ya tenemos lo que es la carcasa en su sitio. Bueno, pues ahora toca colocar lo que es la tapa. Entonces ahora la colocamos. Y si antes hemos tirado hacia arriba, pues ahora tenemos que ir hacia el lado contrario.
Bueno, una vez ya unidas las dos mitades, lo siguiente sería volver a montar lo que es la consola. En este caso lo primero sería colocar la placa, pero podemos ver que en la parte inferior de la placa tenemos una pestaña que pertenece a uno de los cables flex. Si colocamos la placa sin conectar primero ese cable, luego no vamos a poder hacerlo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Llegamos al sitio y cerramos. Ahora le daremos la vuelta, pasamos el cable del wifi por su sitio. El siguiente que vamos a pasar será esta pestaña de aquí. Cerramos y listo. El siguiente será el otro cable flex que queda. Bien, ya lo tenemos. Ahora vamos con las pantallas de la parte inferior. Bueno, vamos a llevar lo que es el cable del wifi por su sitio correspondiente hasta esta abertura que tenemos en este lado, porque si no colocamos bien el cable del wifi, pues nos va a estorbar luego a la hora de cerrar lo que es la consola. Ahora pues si queremos ya podemos poner un par de tornillos para que así no se mueva lo que es la placa. Bueno, lo siguiente, vamos a poner el módulo wifi. Ahora seguimos con lo que es el micro. Ponemos la funda de plástico porque si no se sale del sitio. Y ya lo tenemos. Ahora lo siguiente será el joystick. El joystick hay que alinear bien lo que es el hueco para introducir esta parte de aquí. Entonces, como podemos ver, el joystick iría de esta forma y entonces habrá que moverla de esta forma. Ahora lo sujetamos con los tornillos, que serían los más largos. Ponemos estas piezas de aquí de plástico en las esquinas inferiores. Y bueno, ya pues quedaría poner el resto de tornillería. Este trozo lo vamos a hacer un poquito más rápido porque si no ya el tutorial se está haciendo muy largo. Entonces nada, vamos a seguir con la tornillería.
Bueno, pues ya hemos finalizado de montar por completo lo que es la consola y ya pues tocaría irse despidiendo, pero como he comentado antes, si estáis interesados en cambiar por completo lo que es la carcasa, recordad que vamos a subir un vídeo, un tutorial, donde vamos a enseñar a cambiar lo que es la pantalla superior. Por lo tanto, uniendo este tutorial con el otro, ya tendríamos completo el tutorial para poder cambiar la carcasa. Y nada, pues como digo siempre, si os ha servido de ayuda el tutorial, si os ha gustado ya sabéis, un like, un me gusta, que no cuesta nada, y solo quedaría pues ir despidiéndose. Un saludo y nos veremos muy pronto en el próximo tutorial. Hasta pronto. Hasta la vista, baby.